Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Yo soy la psicóloga Lupita y en este video vamos a hablar acerca de los papás y las mamás narcisistas. Estoy muy contenta de saludarles nuevamente y bueno, pues para empezar con este podcast quiero decirles que me voy a referir a los papás y a las mamás narcisistas como figuras parentales, ¿ok? Para no estar aclarando papás y mamás, me voy a referir como figuras parentales. Vemos constantemente en internet, en telenovelas, en películas, en canciones, en obras de teatro, que se habla tal vez de un narcisismo, pero desde el punto de vista de la pareja. La mayoría de la información que ustedes pueden encontrar en la red, que ojo también, busquen las fuentes, que sean fuentes confiables de donde obtienen pues esta información, pero hay mucha información acerca del narcisismo, pero hacia las parejas. Casi no encontramos mucha sobre las figuras parentales narcisistas. Entonces vamos a hablar sobre cómo son estas figuras parentales narcisistas. El primer punto es que ellos van a tratar de imponer su punto de vista. Van a intentar decir, yo sé más que tú, yo he vivido más, entonces yo sé mucho más que tú y tú no tienes derecho a opinar. A ver, aquí este punto es importante porque es verdad, el adulto, el papá, la mamá, pues ha vivido más que los hijos, eso no se puede debatir, pero imponer el punto de vista o decir, tú no sabes, tú no conoces de esto y cállate, o ignorar a la persona, eso no está bien. Puedes decirle a la persona, yo desde mi punto de vista o de mi experiencia, puedo decirte que esto es lo que va a pasar o lo que está pasando, pero no imponerlo de manera que la persona o que los hijos sientan que les estás reprimiendo y que les estás obligando a aceptar tu punto de vista. Y eso tiene que ver con el punto número 2, que es no escuchar a los hijos. ¿Cómo es esto? Pues simplemente cuando el hijo tiene algún problema, alguna dificultad, se acerca y recibe rechazo. No me molestes, estoy trabajando. ¿Qué no ves lo que estoy haciendo? Entonces, el hijo o la hija, desde luego que se va a sentir mal. Tal vez no lo va a demostrar y tal vez se va a ir, pero eso se va quedando a lo largo del tiempo, se va quedando en los niños y ellos van interiorizando esto de que lo que yo tengo que decir no es importante para los demás. Fíjense el mensaje tan fuerte que se les manda a los niños con figuras parentales narcisistas, que su punto de vista no cuenta, no vale. El tercer punto es que juzgan y regañan, pero de una manera hiriente. Es decir, eres un tonto, tú no sirves para esto. ¿Cómo pude creer que tú ibas a terminar una carrera si estoy viendo lo tonto que eres? Este es un ejemplo de algo que realmente va a lastimar, va a tener un impacto negativo en los hijos, porque es un contenido sumamente fuerte que les llega hasta su autoestima. Les hacen sentir que ellos como personas no son competentes, no son inteligentes. Desde luego que estos comentarios a lo largo del tiempo, de los años, van propiciando una autoestima baja. Otro punto muy importante es que las figuras parentales narcisistas suelen dar preferencia a uno de sus hijos. ¿Y por qué lo hacen? Porque les gusta dividir. Ellos dicen es que divide y vencerás. Les gusta crear conflictos entre sus hijos. Como se dice comúnmente, echarlos a pelear. O sea, que los hijos vivan en constante conflicto, que no se lleven bien. Y siempre a la persona preferida lo enaltecen o lo ponen de ejemplo con los demás. Y entonces los demás hijos suelen agarrar como cierto rencor, pero no se dan cuenta que aquella persona que funge como la preferida o el preferido también está sufriendo, porque tiene a su cargo hacer las cosas bien para que su figura parental lo apruebe. Imagínense.
Si yo soy la preferida de mi papá o de mi mamá, no me puedo equivocar, porque si me equivoco los voy a decepcionar. Y entonces me van a dejar en ridículo con mis hermanos. Yo no puedo fallar. Imagínense la carga tan fuerte que es también para ese hijo preferido. Y un punto pues que tiene que ver con esto que acabo de mencionar es que los hijos están queriendo constantemente ganar la aprobación de la figura parental. O sea, hacen de todo para complacer o para hacer feliz a esa figura parental. Y desafortunadamente no lo consiguen. O sea, esa figura parental siempre va a humillar, siempre va a ofender a los hijos para que ellos no se sientan seguros. A la figura parental narcisista lo que le importa es tener hijos que no se sientan capaces, que no se sientan fuertes o inteligentes, porque si no, entonces algún día lo pueden confrontar. Si sus hijos se sienten seguros y capaces, algún día cuando crezcan pueden confrontarlo y decirle: tú no tienes la razón en esto que estás haciendo. Desde luego que se valen las figuras narcisistas de muchos juegos, como el sarcasmo o las bromas hirientes con los hijos. O sea, muchas veces las figuras parentales narcisistas no hacen daño, digamos, de manera agresiva, sino más bien agresivo-pasivo. Por ejemplo, pueden decir: ay, es que es mi hija, ¿no? Es la más inteligente, pero la solterona de la familia. Y entonces empiezan a reír. Y ese comentario, pues desde luego que va a lastimar a la persona. Y luego aparte, si alguno de los hijos, o si la hija en cuestión, se atreve, fíjense, porque así lo ven los narcisistas, se atreve a confrontar a la figura parental y a decirle: oye, me lastimó ese comentario, me lastimó esa broma, lo que hacen es decir: es que todo te lo tomas personal, no te podemos decir nada porque todo te afecta. Hay que decirte las cosas con pincitas para que no te molestes, para que no te sientas mal. O sea, voltean las cosas de una manera increíble, que entonces ellos nunca son los malos, sino los malos son los demás, porque no se dejan manipular, porque no se dejan dañar. Y luego, aparte de usar bromas hirientes o sarcasmo, también utilizan las amenazas y los castigos. Esto lo hacen pues para ganar poder. Puede ser que una amenaza, por ejemplo, que utilice una figura parental es que si no te portas bien, voy a regalar a los perritos. Siendo que a lo mejor el hijo o la hija tiene un apego fuerte por sus perritos, por sus mascotas, ¿no? Entonces saben dónde te duele, dónde lastimarte para amenazarte y para manipularte. O los castigos pueden ser muy fuertes. Puede ser que encierren a los niños en el baño o en algún cuarto oscuro, que los dejen sin comer. O sea, de verdad son castigos muy crueles. Y desde luego que también se da mucho el caso de figuras parentales que agreden sexualmente a sus hijos y después utilizan la amenaza. Es que si le dices a tu mamá o si le dices a tu tío: te voy a castigar en un cuarto oscuro, o te voy a sacar a la calle y nadie te va a creer. Eso lo utilizan mucho. Y ahí la víctima, el hijo o la hija queda atrapado en un daño doble que se le ha causado. El primero es la agresión sexual y el segundo es la amenaza. El temor que se trata de infundir en él o en ella para que no hable, para que se quede callada. Y si en alguna ocasión sus hijos se van dando cuenta de cómo es esa figura parental narcisista, ya sea que lo descubran por sí mismos o que alguien se los diga o no sé, y se atreven a confrontar, volvemos a lo mismo, así lo van a ver los narcisistas, ¿cómo te atreves a retarme, a confrontarme, ¿no? Y toman la decisión de enfrentar a esas figuras. Lo que van a hacer esas figuras narcisistas es poner a toda su familia en contra de ese hijo o de esa hija, para que se sienta culpable, para que se sienta sola o solo. Nadie te apoya,
porque están conmigo, están de mi lado. Entonces, ¿cómo te atreves a decir que yo te maltrato, que yo hago esto? Si mira, todos me apoyan. Uno de los puntos más crueles y que más daño causan a las personas es el que había mencionado hace rato, sobre el hecho de que los hijos que no cumplen con las expectativas pues son humillados y son ridiculizados frente a todos. Vamos a poner como ejemplo, están en una reunión familiar y llega la figura parental narcisista y dice, pues es que mi hijo, yo tenía tanta fe en él, tanto creía yo que iba a llegar lejos y reprobó el examen para entrar a la universidad. Pero bueno, pues ¿qué se le va a hacer? No se le pueden pedir peras al olmo, ¿no? O sea, tratan de humillarlos y de que las personas que están alrededor se rían para hacer sentir mal al hijo o a la hija, ¿no? Pero en muchas ocasiones este tipo de comentarios, de bromas, causa incomodidad. Y las personas se ríen o solo hacen, sí, ¿verdad? Como un gesto de cortesía o como para no ser groseros con lo que acaba de suceder. Pero lo cierto es que todo esto va a hacer sentir ridiculizado y humillado al hijo. Otro punto importante es que las figuras parentales narcisistas van a hacer dudar a sus hijos de sus capacidades. O sea, si uno de sus hijos dice, oye papá, es que quiero estudiar guitarra, y la figura narcisista va a decir, ay hijo, pero tú ni talento tienes, ¿estás seguro que quieres perder el tiempo estudiando o aprendiendo guitarra? No te veo a ti dotes para ser un gran músico. O sea, tratan de desalentarlos y de hacerlos dudar de su capacidad, para que los hijos todo el tiempo estén dudando de sí mismos y hagan lo que la figura narcisista quiere para ellos, que es tenerlos siempre bajo su poder. Estas figuras parentales narcisistas se valen de todos los medios que tienen a su alcance para controlar y someter a sus hijos. El siguiente punto es uno de los más graves. Una de las consecuencias más terribles que puede sufrir un hijo o una hija con figuras parentales narcisistas. Y se los voy a compartir como el caso de una paciente, de una niña, una menor de edad, a la que su mamá, en un intento de controlarla, de someterla, la tomó por el cuello. Y ustedes saben lo que pasa. O sea, no puedo decirlo porque, bueno, YouTube no me lo permite, pero la mamá estaba tratando de terminar con la vida de su hija. Y todo porque ella no quería que la niña fuera con los vecinos y dijera que su mamá estaba maltratando a uno de sus hermanitos. Entonces, sí, es verdad, las figuras parentales narcisistas en un arrebato de ira pueden llegar a estos extremos. Otra de las cosas que es importante mencionar y que también ocurrió en este caso de esta paciente que les relato fue que las figuras narcisistas van a expresar odio hacia sus hijos. O sea, les van a decir, es que yo no te quiero, es que nunca quise tenerte. Van a tratar de herir, de lastimar a sus hijos. Yo entiendo que muchos papás, muchas mamás no querían tener hijos. Muchos de ellos no estaban preparados, pero decirlo, o sea, decírselo a tus hijos, decirles, es que yo no los quería, o yo estaba planeando no tenerlos, o interrumpir mi embarazo. O sea, esas cosas no debes decirlas, porque solo vas a herir a las personas, a tus hijos, de una manera que no te imaginas. O sea, el impacto que va a tener en sus vidas saber esto. Entonces no tiene caso que se los digan, y las figuras parentales narcisistas lo hacen justamente para herir, para causar un daño en sus hijos. Otro de los puntos que también es importante mencionar es que si sus hijos
cuentan en la escuela, ya sea un maestro, un amigo, un vecino o alguien, lo que está sucediendo al interior de su casa, las figuras parentales narcisistas lo que van a hacer es desacreditar los argumentos de sus hijos y luego desquitarse. O sea, van a decir, ¿cómo le haces caso a un niño? Y después, a puerta cerrada, se van a desquitar. Por eso es muy importante que si tú tienes un papá, una mamá narcisistas, te alejes inmediatamente de ellos. No importa si eres niña o niño, adolescente o adulto, tienes que alejarte. A los adultos, bueno, pues vivir en otro hogar, esa puede ser una opción. Pero para los niños, para los adolescentes, es muy importante que pidan ayuda a sus maestros o a personas de confianza y que estas personas les crean y los protejan. Si tú como maestra o como vecina o qué sé yo, si conoces a un niño o una niña y te platica lo que está pasando, cree en él y protégelo. O sea, busca la manera de cuidarlo, de que no siga padeciendo eso que te está contando. Puedes dar parte a las autoridades y sobre todo quiero decirles a los hijos y a los familiares de los narcisistas que ellos nunca van a cambiar. Y si ellos fingen que van a cambiar, solamente será para protegerse o para seguir obteniendo beneficios. Sobre todo cuando saben que los pueden denunciar o que puede haber una consecuencia de sus actos. ¿Vale? Entonces nunca van a cambiar. No les crean sus promesas de que no, ya voy a ir a terapia, voy a buscar ayuda para ser un buen papá, porque no va a ser así. Nunca van a cambiar. Entonces lo mejor que pueden hacer pues es tomar su distancia de ellos. Y bueno, pues hemos llegado al final de este podcast. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta pronto.